estamos. Buenas noches, hermanos, hermanas. Un gusto poder estar con ustedes en nuestro primer curso. Vamos a tratar en la primera sesión Evangelios Sinópticos y en la segunda sesión, en la segunda hora, mejor dicho, Introducción a la Homilética. Que en esta primera sesión, en esta primera hora, vamos a tratar este tema. Yo lo estudié hace más o menos unos 10 años aproximadamente. Llevé este curso con el pastor Otoniel en el seminario donde nos conocimos, dicho sea de paso. Y es interesante que ustedes a estas alturas del ciclo, del año académico que están llevando, estén tomando este curso. ¿Por qué? Porque están enmarcados, ya que han llevado teología sistemática, han llevado exégesis. Entonces, tienen una idea panorámica de lo que vamos a hacer en estos cursos. Uno de los trabajos que les voy a indicar para estos cursos es que puedan elaborar un ensayo. Pero yo voy a tratar de que la tarea o la asignación de estos cursos se englobe en una sola asignación, en una sola tarea, para que podamos depositar todos los conocimientos que han recibido hasta ahora en esas tareas, en esa tarea, en esa asignación. ¿Ok? Según el sílabo hay dos tareas diferentes. Sin embargo, creo que por el bien de ustedes, de la dinámica del curso, va a ser enriquecedor que puedan depositarlo en una sola asignación. Vamos a ir hablando de eso a lo largo de la hora, de la primera hora, de la segunda hora. ¿Ok? Quiero compartir un ratito mi pantalla. A ver, denme un segundo. Quiero que podamos ver un video. Acá estamos. Supongo que es así. A ver. No es precisamente esta imagen todavía. Eh, 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 eh. A ver. Salir de la pantalla completa para ver. Ahí está, hermano Kevin. Buenas noches. Voy a cerrar esto un ratito porque no me permite ver. No me permite ver. Ay, señor. Pero un ratito, hermanos, un ratito, que precisamente el Zoom no es mi terreno. Acá estamos. Les voy a compartir este breve video y luego vamos a comentarlo, pero este video nos da unas referencias panorámicas acerca de nuestro curso y me parece bastante enriquecedor para lo que vamos a ir desarrollando durante esta primera sesión de nuestro curso de Evangelios Sinópticos. Así que acá vamos. Eso. Vamos a ver los primeros 5 minutos, ¿ya? Y luego se los voy a compartir el link en el grupo para que ustedes puedan verlo totalmente los 10 minutos, porque si no nos quedamos sin clase, como comprenderán. ¿Ok? Vamos a verlo. Mateo, Marcos y Lucas son uno de los temas más fascinantes y complejos del Nuevo Testamento. Aunque estos tres evangelios comparten muchas similitudes en contenido, estructura e incluso la forma en que presentan las narrativas sobre Jesús, también tienen diferencias importantes que reflejan sus respectivas audiencias, propósitos y el estilo de cada autor. Este estudio de las similitudes y diferencias de los evangelios sinópticos es esencial para comprender mejor el ministerio de Jesús,
la formación de los primeros cristianos y cómo estas historias se complementan entre sí para transmitir un mensaje unificado sobre la vida y las enseñanzas de Cristo. Para empezar, es importante entender el término sinóptico. Viene del griego sinópticos, que significa ver juntos o ver desde la misma perspectiva. Al leer Mateo, Marcos y Lucas, se hace evidente que estos tres evangelios comparten una visión muy similar de la vida y el ministerio de Jesús, hasta el punto de que muchas veces usan palabras o frases casi idénticas. El Evangelio de Juan, el cuarto evangelio, tiene un enfoque diferente, con un enfoque más teológico y una narración menos cronológica de los acontecimientos. El contexto y el propósito de los evangelios sinópticos. Cada evangelio fue escrito en un contexto específico y para una audiencia específica, lo que ayuda a explicar sus similitudes y diferencias. Marcos es generalmente aceptado como el primer evangelio escrito, probablemente entre los años 60 y 70 después de Cristo, y muchos eruditos creen que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como fuente para sus propios textos. Además de Marcos, Mateo y Lucas también parecen haber compartido una segunda fuente hipotética, que los estudiosos llaman fuente Q, de aquellos, que significa fuente en alemán. Esta teoría de la fuente Q sugiere que hubo un conjunto de dichos y enseñanzas de Jesús que circularon de forma oral o escrita antes de ser incorporados a los evangelios. Lo más probable es que Mateo fue escrito para una audiencia judeocristiana, con el objetivo de mostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Marcos, por otro lado, es más directo y objetivo, presenta a Jesús como el siervo sufriente y enfatiza la acción. Lucas, escrito para un público griego, tiene un estilo más literario y detallado, presenta a Jesús como el Salvador de toda la humanidad y pone un fuerte énfasis en la compasión de Jesús por los marginados. Similitudes entre los evangelios sinópticos. Una de las características más llamativas entre Mateo, Marcos y Lucas es el alto grado de material en común. Los tres evangelios comparten muchas de las mismas historias y, en algunos casos, las narrativas parecen casi idénticas. Por ejemplo, el relato de la curación del paralítico, que se encuentra en Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5, se describe de manera muy similar en los tres evangelios. Esto sugiere que los autores estaban familiarizados con una tradición común de historias sobre Jesús o posiblemente tenían acceso a los mismos materiales o fuentes orales y escritos. Otro punto común es la estructura básica de los evangelios sinópticos. Los tres evangelios siguen un esquema que se puede dividir en tres secciones principales: el ministerio inicial de Jesús en Galilea, el viaje a Jerusalén y los acontecimientos de la última semana, incluida la crucifixión y la resurrección. Este bosquejo narrativo permite al lector seguir el ministerio de Jesús de manera ordenada, desde su bautismo hasta su resurrección, ofreciendo una visión completa del impacto del ministerio de Cristo. Las parábolas y enseñanzas de Jesús también son ampliamente compartidas entre los tres evangelios. Las parábolas del sembrador, la cizaña y el trigo, la semilla de mostaza, entre otras, se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas. Estas enseñanzas de Jesús no solo comparten temas comunes, sino que también aparecen en contextos similares en los tres evangelios. Esta repetición resalta la importancia de las enseñanzas de Jesús para los primeros cristianos y sugiere que estas historias se consideraban fundamentales para comprender el reino de Dios. Diferencias entre los evangelios sinópticos. Ok, hasta aquí nos quedamos. Eso es. Les voy a compartir el video, el enlace para que puedan terminar de ver el video con calma. Miren, hermanos, es importante que para poder comprender toda esta descripción de la obra de Jesús, el hecho de que Cristo haya venido al mundo y el contexto histórico-cultural es bastante relevante. Porque una cosa es empezar a leer Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, sin ningún contexto histórico que pueda enlazar las fuentes. Y otra cosa es tener esta base histórica para poder comprender mejor por qué Jesús hablaba como hablaba, por qué Jesús enseñaba a través de parábolas, qué eran las sinagogas, qué sucedió antes
de Mateo, hay un periodo llamado el periodo intertestamentario, ¿cierto? Es un periodo, algunos le dicen un periodo de silencio. No, no era un periodo de silencio, era un periodo de preparación. Hay toda una historia, un conjunto de hechos relevantes que se están llevando a cabo bajo el gobierno y la soberanía de Dios para preparar la venida de nuestro Señor. Entonces, y yo los invito a profundizar más sobre el contexto histórico. Vamos a hablar, vamos a hacer, por supuesto, vamos a analizar y hablar un poquito más al respecto. Sin embargo, es bueno para la preparación académica de ustedes, para los que tienen un llamado al liderazgo, al pastorado, al ministerio, cualquiera, de cualquier índole, que puedan tener más clarificada algunos detalles históricos, porque esto les va a dar no solo el panorama del bosque, sino también cada árbol de ese bosque como si fuera una pieza especial, particular, que forma ese bosque. Entonces, en este periodo intertestamentario, en este periodo que no se menciona así en las escrituras, sin embargo, es un periodo altamente, hasta podríamos decir, emocionante en la historia del pueblo judío, pero a la vez era un tiempo trágico para ellos. Las condiciones internas de Judá, ellos han sufrido en esta época una transformación. Acordémonos de algo. Ellos vienen ya con una nueva cultura. Ellos han pasado de haber sido exiliados, de haber sido asolados, han pasado por un periodo de reconstrucción del templo en 2 ocasiones. Y en todos estos siglos, todos estos hechos históricos nos van a llevar, ahí está el hermano Martín, buenas noches, buenas noches. Todos estos hechos históricos nos van a ir llevando hasta el nacimiento del Mesías. La historia mundial había dado grandes pasos durante este intervalo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, terminando con el imperio medo-persa como el poder dominante de esta primera parte. Recordemos que Egipto todavía era un poder que tenía que tenerse en cuenta en la política mundial. Estamos hablando del periodo intertestamentario, ¿cierto? Del periodo de silencio de 400 años. Entonces, durante el intervalo entre los dos testamentos, ambos países desaparecieron gradualmente como naciones sobresalientes. ¿Por qué? Porque el poder mundial de esa época cambia de sede, de ser el poder estar en Oriente y Occidente, de Asia pasa a Europa, ¿cierto? Y de Medo Persia a Grecia. Entonces, Asia y Europa dejan de ser los países que gobiernan el mundo y el gobierno mundial pasa a manos ¿de quién? De Grecia y de Roma, paralelamente. Bueno, cuando empieza el Nuevo Testamento, todos sabemos por los relatos bíblicos, por las películas, que Roma estaba en el poder y se constituye como el nuevo soberano mundial. Hay que tener en cuenta algunas fechas importantes para que tengamos una vista rápida, pero a la vez amplia, de estos eventos que van a señalar la transición. Entonces, veamos, por ejemplo, el año 480 antes de Cristo. ¿Se acuerdan de Jerjes? Jerjes, el rey persa, ¿se acuerdan de él? Salió victorioso en esa famosa batalla sangrienta contra los griegos en Termópilas, ¿cierto? Pero luego
parecía que había ganado ya, que se quedaba en el gobierno, se quedaba en el poder, pero luego fue derrotado en la batalla de Salamina. Ahora, esta es es el último intento de Oriente por obtener el dominio mundial. Y en el año 333 antes de Cristo vino del occidente. ¿Se acuerdan de la profecía de Daniel? Aquel macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos que Daniel menciona en el capítulo 8, versículo 5. En uno de los sueños y las visiones que él tiene, un macho cabrío emerge con unos cuernos. ¿Y quién era? Era Alejandro Magno, quien dirigió las fuerzas griegas unidas hacia la victoria sobre los persas en la batalla de Isus. Otro año importante, que es el año 332 antes de Cristo, Alejandro Magno visitó Jerusalén. Le fue mostrada la profecía de Daniel que hablaba sobre él y por eso no asoló a Jerusalén. Jerusalén fue una de las pocas ciudades que Alejandro Magno no asoló. Y en el año 323 antes de Cristo, muy joven, Alejandro murió en Persia. Alejandro Magno tenía unas ideas innovadoras para la guerra. Tenía unos grandes consejeros. Sin embargo, no pudo mantenerse en el poder a pesar de todas sus batallas y de todo el territorio que había ganado. Entonces, es importante mencionar que cuando Alejandro Magno fallece, el reino se divide en sus cuatro generales. Esto es trascendente para la historia que nos importa, esta parte de la historia. En el año 320, Judea fue anexada a Egipto por Ptolomeo Soter. Judea. Y en el año 312 a.C., Seleuco fundó el reino de los Seleucidas, que pasó a ser Siria. Trató de tomar a Judea, por lo que Judea llegó a ser el campo de batalla entre Siria y Egipto. Entonces, este pequeño país servía como el valle donde estas dos naciones estaban en un tira y afloje, ¿no? O sea, primero me peleo y primero se peleaban y quería uno quedarse con Siria. Luego el otro venía y quería quedarse con Egipto. Y estaban todo el tiempo en un tira y afloje, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el año 203 antes de Cristo, Antíoco, mire, 200 años antes estamos hablando, Antíoco el Grande tomó a Jerusalén y Judea pasó así al dominio de Siria. Se acabó tanto pleito de que un rato eres de Egipto, un rato eres de acá, o no. Se acabó con Antíoco. Entonces, en el año 170 antes de Cristo, el nombre importante, Antíoco Epifanes tomó a Jerusalén y denigró el templo. Conocida esa historia, donde un cerdo es ofrecido sobre el altar como una burla para la religión judía, como una burla para nuestro Señor, diciendo pues él creyéndose mucho más poderoso que Dios, ¿no? Había sido entonces, este hecho había sido mencionado en el libro del profeta Daniel como el cuerno pequeño en Daniel 8:9. A Antíoco Epifanes se le conoce también como el Nerón de la historia judía. En el año 166, ya nos estamos acercando, en el año 166 antes de Cristo, hay un hecho importante que nos acerca al momento de que se empieza a relatar en Mateo. Matatías, que es un sacerdote de Judea, levanta una rebelión contra Siria. Y este es el principio del periodo de los macabeos. Los judíos nunca habían sufrido más de lo que sufrirían durante esta época. Nunca fueron más heroicos que durante este intervalo, porque ellos estaban cansados
y estaban cansados de estar siendo hostilizados y un tiempo eran como un trofeo de guerra, un tiempo era para un reino, otro tiempo para otro reino, y levantan una rebelión. En este libro de Macabeos, que es un libro no canónico, no está en nuestra Biblia, sin embargo está en las Biblias, Dios habla hoy, no, perdón, no me acuerdo el nombre bien. Hay una versión de la Biblia católica, no es Dios habla hoy, tiene otro nombre, perdón, em, donde sí está este libro, la historia de los Macabeos, y forma parte del canon de ellos. Y ahí se relata las guerras y las luchas de poder entre, entre Matatías, que es este líder, a quien se le dice el martillo, porque organiza esta rebelión. Entonces, acercándonos un poquito más, en el año 63 antes de Cristo, Pompeyo, el romano, tomó a Jerusalén. Y así el pueblo hebreo pasó a quedar bajo la soberanía de un nuevo poder mundial y estuvieron bajo el gobierno romano, tanto en el tiempo del nacimiento de Jesús como en todo el periodo en que se escribe el Nuevo Testamento. Ahora, en el año 40 antes de Cristo, el Senado romano nombró a Herodes como rey de Judea. Nunca hasta ese momento había existido una familia y un nombre más inicuo que este. Se le conoce a esta familia como, miren, toda la lista de pecados les queda pequeño. Adúlteros, asesinos, profanadores, etcétera. Si uno ve un poquito la historia de los Herodes, y esta familia era realmente poco, poco apreciable por los judíos. Sin embargo, ellos eran idumeos. Y se cumple la profecía, porque se dice que se decía que en la época en que nacería el Mesías, estaría un idumeo en el poder. Entonces, eh, vamos, en el año 37, ya estamos más cerca, Herodes tomó a Jerusalén y dio muerte a Antígono, uno de los últimos reyes sacerdotes entre los macabeos, el último rebelde, podríamos decirlo, ¿no? El último que quedaba, que por ahí podía hacer alguna bulla y querer enfrentarse al poder de la época, se ha acabado. En el año 31 antes de Cristo, Augusto César llega a ser el emperador de Roma. Y en el año 19 antes de Cristo comenzó la reconstrucción del templo de Herodes. Se conoce históricamente que el templo de Herodes fue una obra magnífica y fue una obra que se demoró en construir aproximadamente más de 45 años. Entonces, históricamente también se dice que no fue Herodes el Grande el que concluyó toda esta obra, sino probablemente sus hijos y sus nietos siguieron haciendo esta construcción. Entonces, la construcción del templo había estado en proceso ya por mucho tiempo cuando nació nuestro Señor Jesucristo y todavía continuaba durante el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento. Paréntesis. ¿Por qué es importante que podamos comprender estos detalles de la historia? ¿No? Porque acuérdense que el tema con la construcción del segundo templo, el primer templo de Salomón, que fue asolado, que conocemos por los libros históricos, que fue dos veces con Nabucodonosor, con la invasión y todo lo que ocurrió, ¿cierto? Entonces, luego hay Zorobabel, Nehemías, vienen a tratar de reconstruir el templo. Pero cuando los judíos regresan con estos movimientos patriotas,
Y totalmente, si uno ve la historia de Nehemías y ve cómo él construye, reconstruye, empieza a reconstruir el templo, es impactante. Es impactante porque ves a un rey pagano, ¿no? De la época y dándole todos los materiales para que ya anda, construye tu templo, ¿no? Anda y adora a tu Dios, está bien. Y cómo los pueblos vecinos apoyando, que no creían en Jehová, no creían en nuestro Dios, ellos creían en sus dioses, pero colaborando para construir este templo. Entonces, era importante, es importante reconocer históricamente que los judíos habían sido ya dispersados. Entonces, cuando llegamos a este tiempo de Herodes y la construcción del templo, primero que era algo que ellos anhelaban. Ellos decían que este era el cumplimiento, que esto era lo que ellos querían. Segundo, que ellos habían cambiado hasta de idioma, de cultura. Había toda una mezcla cultural porque, como les digo, venían ellos de haber sido exiliados, dispersados. Entonces, venían a adorar en el templo de Herodes, en el templo de Jerusalén, del cual se narra en los evangelios, ¿no? El templo donde Jesús se perdió, el templo, ese es este templo. De la profecía de la que habla Jesús, que en 70 años el templo será asolado y este templo será derribado, es de este templo. Entonces, es importante tener estos detalles en cuenta para poder entender y comprender el mensaje. ¿Para quién a quién se dirigía Jesús? ¿Por qué enseñaba en parábolas? ¿Por qué no podía ser más directo? ¿Por qué tenía que enseñar en parábolas? Tenía una razón de ser. Una de ellas eran culturales, otra de ellas eran espirituales, ¿cierto? Vamos a hablar de eso a lo largo de nuestras sesiones. Entonces, en el año 4 antes de Cristo, nace en Belén nuestro Salvador, nuestro Cristo Jesús. Entonces, la vida interna de la nación de Judea sufrió cambios radicales a causa de sus experiencias durante el periodo entre los dos testamentos. Después de la cautividad babilónica, se volvió de la idolatría a un esfuerzo tan frenético por lograr una santidad legal. Ellos se dieron cuenta que durante la cautividad, durante la dispersión, ellos habían adquirido una serie de, de elementos de adoración idólatras de esas naciones. Y en su afán de no repetir los mismos errores, ¿qué hicieron de la ley? Hicieron un Dios. Hicieron de la ley y de las reglas de convivencia y de las reglas de conducta el medio por el cual ellos podían ser salvos. Tanta era la adoración que cuando tuvieron al Salvador del mundo enfrente, cumpliendo una a una las profecías sobre él, no lo podían ver, no lo pudieron reconocer. Y yo estaba haciendo un repaso, estaba leyendo Mateo, antes de empezar a dar este curso, yo no sabía que me tocaba dar el curso, de hecho sea de paso, estábamos deliberando entre nosotros quién tenía que dar el curso. Yo venía haciendo mi estudio en Mateo, estaba haciendo devocionales en el libro de Mateo, y la verdad es que a mí me sigue impactando las palabras de nuestro Señor y la manera en la que Él se dirige a los suyos. Él era judío y tiene una manera bien directa y cómo se revela a sí mismo. Y sin embargo no lo podían reconocer, no lo podían ver. Y hermanos, esto me hace pensar en nosotros como cristianos y en las diferentes etapas en las que hemos atravesado en nuestro caminar como creyentes. Yo recuerdo, no sé quién nos está abandonando, recuerdo épocas en las que
en mis primeros años de cristianismo, en mis primeros años de conversión, y cómo las angustias, las inseguridades, los temores y muchas cosas propias de nuestra humanidad no me permitían disfrutar del Evangelio, no podía entender quién era Cristo para mí. Y gracias a Dios que Él mismo nos preserva y Él mismo se revela a nosotros. Entonces, Él, Él no se cansa de mostrarse a nosotros porque nos ha comprado pues con su sangre, nos ha elegido para Él, nos ha, nos ha separado para Él. Entonces, es maravilloso ver cómo el Señor es compasivo a pesar de que en nuestra humanidad limitada no podemos reconocerlo como nuestro Señor y Salvador en todos los aspectos de nuestra vida, y que el Evangelio no es un conjunto de historias, sino que el Evangelio es una persona de quien se cuenta una historia. Los evangelios sinópticos muestran como una fotografía tomada en diversos ángulos de una sola historia. Los evangelios sinópticos nos señalan a Cristo y su obra, contada por diversas personas y estas personas con diversas personalidades, con dirigidas a un público exacto, preciso. Por ejemplo, Mateo, hablándole a los judíos, él usaba mucho en muchos hebraísmos, palabras en hebreo, porque sabía que los judíos lo iban a entender. Entonces, qué importante es ver que incluso el idioma hebreo, el idioma clásico hebreo, se dio al arameo como idioma de uso común, aunque se retenía el idioma hebreo para la sinagoga. La sinagoga parece haber aparecido después de la cautividad, porque no tenían templo. Como habían sido cautivos y dispersados, exiliados, esclavizados y etcétera, entonces habían pequeños templos en todas partes de la ciudad. A eso se les conocía como sinagogas. Miren, yo no entendía esto hace mucho tiempo cuando empecé a leer esta parte de el contexto histórico. No podía comprender cómo es que Jesús de pronto cruzaba Capernaum, cruzaba el mar y entraba a una sinagoga y después entraba a otra, ¿no? Es que existían varias sinagogas, existían varios lugares pequeños donde se procuraba instruir al pueblo, a los judíos, al pueblo judío, instruirlos en la palabra, en la Torá. Ellos tenían que aprender desde muy chiquititos, prácticamente desde que podían hablar, ellos memorizan hasta el día de hoy, si están afiliados a su religión, porque dicho sea de paso que no todos los judíos son practicantes, no todos los judíos racialmente podemos reconocerlos como judíos, mas no todos practican la religión judía. Entonces, pero desde pequeños, el judío, el practicante, desde pequeño memoriza la Torá, memoriza todas las leyes derivadas de la Torá. Las leyes que ellos mismos en sus tradiciones y en su afán de guardar su santidad, empezaron a desglosar de los 10 mandamientos. Entonces, el judío ortodoxo, el practicante, él se aprende desde muy chiquitito estas leyes. Entonces, la sinagoga es como una escuela, son como pequeñas escuelas donde les enseñan
las leyes civiles. La Torá es un conjunto, entre otras cosas, un conjunto de leyes civiles y políticas y un conjunto de reglas de comportamiento y de conducta y de formas de adoración para ellos. Entonces, debemos mencionar también, ya nos vamos quedando cortos con la hora, que existían partidos o agrupaciones eh, que son mencionadas en el Nuevo Testamento, que no se mencionan en el Antiguo Testamento. Entonces, a estos partidos o agrupaciones tenemos que dividirlas y las podemos ver claramente en las Escrituras. 4 grupos principales: los fariseos, los saduceos, los escribas y al cuarto grupo los publicanos, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes eran nuestros queridos amigos y muy conocidos fariseos? Este era el partido dominante de la época. Se presentaron para defender el modo de vivir de los judíos contra la influencia extranjera. Eran legalistas, estrictos. Ellos creían en el Antiguo Testamento, eran nacionalistas en cuanto a la política, pero eran unos convenidos en verdad. Querían ellos restaurar el linaje de David. Por eso es que podemos decir que los fariseos eran una especie de partido religioso político. Podríamos incluso decir hoy en día que eran algo así como fundamentalistas y unos derechistas así a ultranza, ¿no? Hablando políticamente. El segundo grupo eran los saduceos. Los saduceos se integraron a los ricos y los que se integraban por los ricos y eran los que se inclinaban a la vida social, eran los que querían desprenderse de las tradiciones. Mm, ellos no se llevaban bien pues con los fariseos, ¿no? Ellos eran podría decirse la nobleza, pero como que no se querían mezclar. Y para eh, ellos eran como los liberales, ¿no? Tenían una teología más liberal, incluso rechazaban lo sobrenatural. Por eso es que eran enemigos de los fariseos. Los saduceos tenían mucho en común con los epicúreos griegos. No sé si alguna vez han escuchado esos términos. Los epicúreos eran opuestos a los estoicos. Los estoicos querían desprenderse de todo lo material, ellos querían poner énfasis en el pensamiento, en el alma humana, ¿no? Los epicúreos, en cambio, creían en el lema: come, bebe, regocíjate, mañana te vas a morir y no te vas a llevar nada. ¿Hemos escuchado eso hasta el día de hoy? Bastante. ¿Muchos cristianos viven así? Sí, viviendo el hoy, el momento, siendo felices ahora. Esa es la cultura del mundo incluso, ¿no? Disfruta hoy, llénate de cosas hoy, tienes derecho a ser feliz. Hay todo un movimiento mundial de excesiva autoestima, donde tú tienes derecho a ser feliz. Es más, Dios te ha mandado al mundo a ser feliz. Tienes que ser feliz, como si estuviéramos en una constante búsqueda de la felicidad y de la autosatisfacción. Bueno, estas ideas vienen desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, perdón, el tercer grupo era el de los escribas. Los escribas eran un grupo de expositores profesionales de la ley. Ellos existían desde los días de Esdras. Llegaron a ser los que se preocupaban por las cuestiones minuciosas, dándole mayor importancia siempre a la letra de la ley que al espíritu de la ley. Cuando el viejo Herodes llamó a los escribas, indagándoles, preguntándoles dónde había nacido Jesús, ellos sabían muy bien la letra, conocían muy bien la profecía, sabían que había sido en Belén. Entonces uno podría pensar que pues ellos sabían y, y, y conocían dónde nacería el Salvador, tomar el primer camello y volar y correr y ver a Jesús.
pero tal cosa no les interesaba, pues ellos estaban preocupados en sus letras, en sus leyes. Su prioridad era la ley, era la letra. No les importaba el espíritu, no les importaba Dios. Se habían olvidado de quién era Dios. El cuarto grupo era los publicanos. En la antigua Roma, los publicanos eran recaudadores de impuestos para la República y de derechos aduaneros. Así también aparecen, ¿no?, en el Nuevo Testamento como los recaudadores de impuestos. Muchos de ellos abusadores de su poder, eran hasta odiados, ya que cobraban más de lo que la ley exigía. Y también eran odiados por los propios judíos, porque muchos de estos publicanos eran judíos. Entonces, uno de los más conocidos para nosotros es nuestro querido Mateo, ¿cierto? Entonces, ¿qué horas son? Estamos, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, es importante esta historia, este contexto muy breve. Les voy a compartir un video que espero que lo puedan revisar. Sí, se toma una hora aproximadamente, pero les va a dar detalles mucho más profundos acerca del contexto histórico. Y sé que va a ser de gran bendición para ustedes. Y en este primer video, ustedes van al mismo tiempo a abrir sus ojos para nuestro segundo curso, que es Introducción a la Homilética. En este video hay una exposición clara, precisa, objetiva, que a pesar que cuenta un contexto histórico-cultural, señala a la persona de Jesús. Entonces, este video les va a ayudar a poner en práctica poner en práctica lo que vamos a recibir en nuestro segundo curso. Entonces, se los dejo como una idea suelta para ustedes, para que puedan tomarlo en cuenta mientras van viendo este video que les voy a pasar en el grupo. Entonces, tenemos todavía algunos minutos, entonces podemos seguir. Sí, tenemos 5 minutos. Entonces, ¿cómo se revela nuestro Dios? ¿Cómo se revela nuestro Señor? Él se revela a sí mismo de tal manera a todos nosotros que la Biblia revela, es la palabra de Dios que revela sus acciones, quién es Él, cómo es Él, cuál es su carácter. Una vez hablaba yo de carácter y una hermana entendió que hablaba del mal carácter de Dios, ¿no? Cuando hablamos de carácter hablamos de personalidad, si lo queremos decir así, de personalidad. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa nuestro Señor? ¿Cómo se ha movido a través de la historia? La palabra de Dios es clara, hermanos, para mostrarnos quién es Dios, cómo se manifiesta en el mundo, cómo se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos en la palabra de Dios un registro de lo que Dios ha dicho, pero también de lo que Él ha hecho. Entonces, mediante la creación y la conciencia, Él revela su gran poder y su soberanía divina. Vamos a ver que mediante los pactos, mandamientos, revela su amoroso compromiso y sus requisitos que son justos. También revela algo que nosotros anhelamos y abrazamos con todo nuestro corazón, es el perdón en la salvación que hemos recibido a través de nuestro Señor. Entonces, nosotros vamos a ver esto en el Nuevo Testamento, el cual se enfoca en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Entonces, es a través de la palabra de Dios, que es un libro divino, pero al mismo tiempo humano. ¿Por qué divino? Como dice 2 Timoteo 3:16. Es la palabra de Dios, pero a la vez humano, porque la palabra de Dios vino, porque esta palabra de Dios vino
mediante la palabra de hombres que vivieron en la historia. Así que nuestra Biblia es ambas cosas, un libro humano, pero al mismo tiempo divino. Así como nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, que fue en un tiempo divino y humano, dándonos una iluminación que Él es la palabra viva. Entonces, los evangelios sinópticos nos señalan el cumplimiento de todas las profecías, nos señalan el objetivo, el protagonismo. Es como si fuera una película donde hay un personaje principal que está siendo anunciado desde el principio de la historia. Y cuando es revelado, se revela solo y únicamente a los que Dios ha escogido que sea revelado. Señor, nos ha permitido, nos ha dado la gracia de poder reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y en eso se enfocan los evangelios sinópticos. Así que nos vamos a quedar en esta parte y en la siguiente sesión del mañana vamos a empezar a hablar sobre el Evangelio de Mateo. Vamos a hacer una breve pausa de 5 minutos para tomar la siguiente clase de eh, introducción a la homilética. Sin embargo, voy a parar la grabación para poder conversar entre nosotros si es que hay alguna pregunta o algún comentario que les gustaría hacer sobre lo que hemos conversado. Ahí estamos. Ok. Bienvenidos a nuestra clase de introducción, iba a decir hermenéutica, introducción a la homilética. Bienvenidos a esta segunda hora de clases en nuestra primera sesión del curso de introducción a la homilética. ¿Qué es la homilética y en qué se diferencia de la hermenéutica? Como les decía en la sesión anterior, qué importante es que ustedes hayan podido llevar este curso anteriormente, Teología Sistemática Hermenéutica, y hayan podido tomar esos conceptos. Esta es la hermana. Y hayan podido tomar estos conceptos porque en Introducción a la Homilética y en Sermón Clásico, más también conocido como la predicación expositiva, se va a poder plasmar de manera práctica todos los conocimientos que han adquirido en el curso anterior con el pastor Otoniel. Entonces, la homilética es el arte y la ciencia de predicar sermones efectivos. A ver, sí, están admitidos. Bienvenidos, bienvenidos. No, no sé qué pasa, que no. Ok. Bueno, entonces, es el arte de poder predicar sermones efectivos, mientras que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de los textos sagrados, en este caso de la Biblia, ¿cierto? Entonces, se podría decir que la hermenéutica se enfoca en entender el mensaje del texto bíblico. No sé qué está pasando. Estoy admitiendo la hermana Micaela, pero no sé. Sí, bienvenida, hermana Micaela. Sí, a ver. Amén, Sí, aquí es. ahí Sí, está. sí, entré. Sí, sino que está llamando como que quiere entrar, pero parece que no. Perdón, nos vamos nuevamente. Entonces, la hermenéutica se enfoca en entender el mensaje del texto bíblico y la homilética en transmitir ese mensaje a la congregación a través de la predicación, ¿cierto? Entonces, hay una naturaleza y la necesidad de que nuestra predicación sea expositiva. La predicación expositiva o la homilética son similares, por no decir que son iguales en términos, es como la honestidad.
Todos dicen que están a favor de la honestidad, pero pocos la practican. Debemos mencionar que hay algunos obstáculos en el camino de quien quiere practicarla. Hay obstáculos dentro y afuera. Podríamos mencionar incluso que la pereza puede ser un obstáculo de investigar, la pereza la falta de formalidad también de poder investigar los textos, de adentrarnos en las escrituras. Dicho sea de paso, hermanos, les recomiendo a ustedes que son estudiantes de instituto bíblico y que tienen a su cargo ministerios, que siempre como requisito tengan una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio les va a dar herramientas, les va a dar un conocimiento más amplificado de cada versículo de la Biblia. Personalmente yo trabajo y he aprendido a usar dos Biblias de estudio. Una de ellas es la Biblia de estudio de John MacArthur y la Biblia de estudio de Ligonier de R.C. Sproul. Y añadido a esto, hermanos, les recomiendo también poder manejar diccionarios bíblicos y comentarios bíblicos. Permítanme recomendarles el comentario bíblico de Matthew Henry y el comentario bíblico o los comentarios bíblicos de Charles Spurgeon. Va a ser sumamente enriquecedor para sus enseñanzas, para que ustedes tengan formalidad, para que ustedes tengan amplitud, no solo intelectual, hermanos. No estamos hablando de intelectualismo, precisamente, sino de que el estudio, la exposición de la palabra de Dios pueda transmitir un mensaje, no un mensaje cargado de emocionalismo, sino de verdad. Y antes que nosotros existieron personas, eruditos, estudiosos, biblistas, que a través del tiempo su obra ha sido respaldada. Entonces, tomar estos tipos de materiales nos ayuda muchísimo a nosotros para crecer en nuestro conocimiento de quién es nuestro Señor, de esta persona a quien decimos amar y a quien le dedicamos nuestra vida. Entonces, conocerlo más a través de las Biblias de estudio, a través de los comentarios bíblicos, los va a ir formando para que ustedes puedan compartir. Así sean breves mensajes, que sean mensajes que realmente iluminen, que realmente traigan luz, que realmente sea como dice la palabra, ¿no? Que cuando la palabra es escuchada, la fe viene por el oír esa palabra, no por nuestras ideas o nuestras emociones de momento, sino porque nos hemos tomado el tiempo para, para tomar en serio nuestra labor de predicar, de enseñar, hasta de ministrar, hermanos. Entonces, algunas limitaciones en nuestro carácter para crear mensajes o sermones que expongan la palabra de Dios pueden ser, como les mencionaba, puede ser la pereza, la flojera, a veces el deseo de ser admirados o una fascinación por que vean nuestras habilidades como predicadores, algunos por vergüenza al pecado, a nuestros propios pecados, un desánimo, que generan desánimos por nuestros propios fracasos. Entonces, allá afuera van a haber muchísimas demandas en el ministerio, hermanos, expectativas equivocadas de parte de la congregación, incluso hasta malos patrones que hemos recibido de otros. Entonces, hay que superar estos obstáculos para lograr la meta de tener ministerios fundados en la exposición de la Biblia. Vamos a repasar en estos minutos qué es la predicación expositiva y por qué es tan necesaria.
La predicación expositiva, mis hermanos, es nada más y nada menos que la explicación de la palabra de Dios. Permítanme leerles Nehemías 8 del 1 al 8. Denme un segundo que lo voy a ubicar en mi Biblia. Vamos. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semas, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Después del exilio, mis hermanos, había una necesidad de traducir y de explicar la ley. El pueblo había cambiado culturalmente y lingüísticamente. ¿Se acuerdan en la clase anterior? Entonces, habían experimentado una serie de cambios culturales, lingüísticos, y era necesario que alguien no solo les explicara, sino en algunas partes hasta les diera una traducción que ellos pudieran comprender. Este modelo de Esdras fue el patrón de la sinagoga y de la iglesia. Entonces, con la distancia cultural, lingüística, mucho mayor entre la Biblia y nosotros, el trabajo de explicarla todavía aún es más difícil, pero necesario. La predicación expositiva expone la palabra de Dios. Pablo dio gracias porque los tesalonicenses recibieron su predicación como la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 2:13, así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Este ejemplo que tenemos de la predicación de Pablo en Hechos 13 fue una serie de explicaciones del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿de qué se hablaba? ¿De qué Biblia hablaban? Ellos hablaban del Antiguo Testamento. Ellos traían constantemente en las predicaciones, en las enseñanzas de Pablo, de Timoteo, en las cartas de Juan, toda la palabra de Dios está, el Nuevo Testamento está formado en base al Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, están, como lo diríamos criollamente, están aterrizando, poniendo de manera visible, de manera práctica, vivencial, lo que se había explicado, lo que se había enseñado, lo que se había señalado en el Antiguo Testamento. ¿Cierto? Entonces, la distancia cultural y lingüística para nosotros es mucho más amplia. Nosotros no somos judíos,
Nosotros no podemos entender la cultura judía. Por eso es importante que el predicador o el ministro sea consciente, pero también consistente en su estudio de la palabra de Dios. La predicación es la palabra de Dios en la medida que corresponde a la escritura. Tenemos muchas cosas a veces que corregir a la hora que enseñamos, porque se está tomando la Biblia como fuente para probar ciertos puntos de la vida humana. No está mal hacerlo. Ojo, está bien. La palabra de Dios es abundante, es amplia, expone la humanidad, la naturaleza caída. Pero, hermanos, siempre tengamos en cuenta el énfasis correcto de la palabra de Dios es mostrarnos quién es Dios. La palabra de Dios, como dice nuestro maestro, Pastor Otoniel, es diocéntrica, cristocéntrica, no es hombrecéntrica. La palabra de Dios muestra quién es Dios y cómo interactúa con el hombre. La palabra de Dios nos revela el carácter de Dios. Hacemos mal, erramos cuando queremos que lo que nosotros que nosotros queremos probar nuestras teorías, nuestras ideologías o nuestros propios énfasis, queremos que la palabra de Dios corrobore nuestros énfasis, que la palabra de Dios afirme nuestras ideas y no al revés. Y no al revés. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, a la hora de ministrar y a la hora de compartir la palabra con estos énfasis que podrían desviar el mensaje de la palabra. Los mensajes que nosotros elaboremos, sea cual sea el tema que querramos mostrar en el mensaje, que en el sermón, en la predicación que ustedes quieran elaborar, finalmente, objetivamente, puntualmente, no sé qué otra palabra usar para darle la importancia, tiene que señalar a Cristo, a nuestro Señor. Si usted quiere hablar de sanidad emocional, si usted quiere hablar... Mi amor, estoy ocupada, me estás interrumpiendo. Disculpen. Entonces, si ustedes quieren enseñar sobre sanidad emocional, sanidad del alma, sobre familia, sobre crianza de hijos, sobre matrimonios, cualquier tema que querramos enseñar, tienen que tener el énfasis en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Si no hacemos eso, podríamos estar errando en nuestra enseñanza. Nosotros estamos llamados a exponer la palabra de Dios. Es lamentable muchas veces cuando vemos y escuchamos y recibimos prédicas con versículos aislados. Un versículo de aquí, otro versículo de allá, con temas aislados que no tienen nada que ver con, con lo que se está enseñando en esa porción de la escritura para probar un punto que el predicador ese día se le ocurrió enseñar. ¿No? Él quiere ese día, tuvo la buena intención de enseñar algo importante para su congregación o para su grupo pequeño y toma porciones de la escritura como si fueran refranes, como si fueran dichos, como si fueran frases motivadoras, sacándolas de su rico contexto, sacándolas de lo que quiere enseñar el autor de esa porción de la escritura. Y allí se distorsiona el mensaje porque termina señalando su tema, poniéndole énfasis que quiere probar un tema y no
revelando lo que la palabra de Dios tiene como fin revelar, que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la predicación de Cristo tiene que ser el tema principal en todas nuestras exposiciones. ¿Cómo hacemos eso? De eso se trata el curso. De eso se tratan estas 10 sesiones o estas sesiones. No quiero hablar de 10, con el favor de Dios, si vamos a llegar. Pero en estas horas que vamos a compartir este curso, vamos a aprender juntos a diseñar mensajes cristocéntricos que pongan a nuestro Señor Jesús como el centro de la exposición, que mis emociones, mis problemas, mis deficiencias, mis pecados, todos ellos están sujetos a la obra salvífica del Señor. Entonces, Jesús indicó que Él mismo es el tema especial y el tema principal del Antiguo Testamento. Dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Juan 5:39. En Lucas 44. Lucas 24:44. Jesús mencionó las tres principales partes de las escrituras hebreas del Tanakh: el Torá, la ley, Nevilim, los profetas, y Ketubim, los escritos, el libro más grande de los salmos. Todos ellos señalan a nuestro Señor, señalan la obra de Cristo. Entonces, esa es la manera correcta de leer la palabra y de enseñarla. Esa es la manera en la que, a ver, esa fue una de las razones de la reforma, porque cuando los énfasis se empiezan a distorsionar, cuando los énfasis empiezan a sacar a Cristo del protagonismo, cualquier cosa tiene cabida. No hay límites. Cualquier cosa es más importante. Por eso es que las indulgencias eran importantes para la salvación. Las indulgencias, los requerimientos del clero de esa época, antes de la reforma, todos ellos eran requisitos para que la gente sea salva. La palabra de Dios no era acercada al pueblo. Solo unos cuantos podían leerla y en un idioma que casi nadie entendía. A veces hacemos eso cuando, sin darnos cuenta y a veces con la mejor intención, estamos haciendo un tipo de exposición bíblica, sacando a nuestro Señor del centro de la exposición, de la predicación. Tenemos algunos ejemplos apostólicos de sermones. El ejemplo apostólico es justamente de sermones cristocéntricos. Miren, los judíos que pedían señales milagrosas y los gentiles que buscaban sabiduría. Mientras dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 22, 24. Entonces, nuestra herencia protestante, aunque algunos, perdónenme, les rasca, les pica, les da la hija de decir que venimos de una herencia protestante, la verdad no entiendo por qué. Debe ser por un poco de ignorar lo que es la reforma, lo que es la reforma protestante y cómo esta reforma ha impactado grandes partes del mundo y cómo ciudades tan proliferantes y tan avanzadas han sido a lo que han llegado a ser gracias a la reforma protestante. Entonces, habría que estudiar un poquito más el impacto de la reforma protestante en el mundo y en la cultura y en la edad moderna y nuestra rica herencia.
Entonces, nuestra herencia protestante les decía que enfatiza las 5 solas que deben caracterizar, perdón, nuestra predicación. Solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo a Dios sea la gloria. La predicación cristiana es la predicación cristocéntrica, mis hermanos. La predicación expositiva puede tomar diferentes formas. Puedes hablar de sermones temáticos, como conferencias, eh, sermones textuales, expositivos, consecutivos. Pueden tomar diversas formas, diversas apariencias, pero todos deben ser expositivos en el sentido de que explican el texto seleccionado. Las series consecutivas, si fuera el caso, tienen una tendencia más fuerte que las temáticas, ¿cierto? Y las textuales de que someten al predicador y a la congregación al texto. Hemos muchas veces mal acostumbrado a las audiencias a recibir temas, pero con pinceladas bíblicas. O sea que, que, más está cargado de mensajes humanistas que de mensajes bíblicos. Se puede hacer mensajes que lleguen a una audiencia no cristiana, pero que sean mensajes bíblicos, incluso sin mencionar la Biblia. ¿Sabían ustedes que se pueden hacer mensajes para audiencias no creyentes, cargados de mensajes bíblicos, cargados de Biblia, sin mencionar tal o cual versículo, siguiendo una línea de pensamiento que lleve a la audiencia a reflexionar, a no solo a mirarse a sí misma, sino a mirarse en relación con su creador? Es posible la predicación expositiva, si ustedes no manejan este tipo de predicación y empiezan a empaparse de bibliografía que los lleve a mejorar, a retroalimentar sus exposiciones, lo van a lograr. Van a poder presentarse en cualquier lugar, iglesia, conferencia, congregación incluso, ¿no? Porque hay congregaciones, eh, no me gusta decirlo, pero que son un poco más hostiles, ¿no? Un poco más desconfiadas en que quién será esta persona y qué nos va a decir, y a lo mejor nos viene a contradecir, y a lo mejor nos viene a querer corregir, ¿no? Pero cuando tu predicación, tu mensaje tiene como objetivo Cristo, la audiencia se empieza a acoplar, porque está mal acostumbrada a lo mejor, ¿no? Entonces empieza a sintonizar con tu mensaje. Hay una necesidad de la predicación expositiva. Los predicadores necesitamos la disciplina de someternos a la palabra de Dios. Aunque podemos incluir series temáticas, textuales, no hay nada como una serie expositiva consecutiva para desafiar, para que ejercitar nuestras capacidades hermenéuticas y homiléticas. Entonces, que el Señor nos rescate de nuestra pereza natural y nuestra tendencia a escoger temas o textos favoritos, ¿no? Y nuestro miedo de abordar temas y textos que nos hacen entrar en una crisis de decidir qué predicar el próximo domingo o qué decir en mi próxima reunión. Manos, como esto no es algo meramente intelectual, por supuesto que orar, pedirle al Señor que nos dé la lucidez, que nos dé la sensatez, que nos que abra nuestros ojos y nuestros oídos de las necesidades
de sus hijos, de las necesidades del lugar, de las personas a las que ustedes le van a ir a compartir, que el Señor nos dé esa habilidad especial y particular para que la enseñanza que vamos a llevar cumpla un objetivo en las personas, en los hermanos a los que ustedes se van a dirigir. Entonces, el Señor que conoce a su pueblo, que ama a su pueblo, ¿cómo se va a reservar la, la, cómo les va a negar a sus predicadores, a sus maestros, la posibilidad de llevarles una palabra, de llevar una enseñanza que sea abundante para su congregación? Como ya les había dicho, tenemos un invitado especial. Entonces, estoy ocupada. ¿Terminaste de estudiar? Ya, puedes ir a descansar. Perdón, hermanos. La congregación necesita escuchar y aprender la palabra de Dios. En un ministerio expositivo, los cristianos, los miembros de nuestro grupo, de nuestra congregación, aprenden ¿qué? La Biblia. Es lamentable, hermanos, y perdónenme que sea insidiosa en esto, pero es lamentable cuando llegamos a congregaciones y observamos congregaciones, mejor dicho, donde hay tanto material de tantos temas, de tantos temas, de tantos temas, de tantas áreas de la vida humana, que el estudio serio, concienzudo de la palabra de Dios se termina diluyendo. ¿No? Hay tantos ministerios de tantas cosas y que es bueno, claro que sí, es bueno. Hay tantos ministerios en la familia, de jóvenes, de adolescentes, de niños, de hombres, de mujeres, de ancianos. Sí, todo, no, perfecto, qué hermoso, pero, pero en ese afán de cubrir muchas áreas, que la palabra de Dios no se diluya, no se disuelva, no quede como que algo más, no como que queda accesorio. He escuchado a personas decir que, yo voy a tal iglesia, es que ahí no hablan mucho de la Biblia. Ahí, yo estaba buscando una congregación, o sea, a mí me gusta ir a esta iglesia o tal iglesia porque ahí no nos meten tanta Biblia, no nos enseñan tanto la Biblia, más bien nos enseñan otras cosas que sí que son importantes, que me sirven, que me son útiles. Y esa, si cuando somos cristianos inmaduros, o sea, sí, está bien, es válido sentirnos así, es propio de la inmadurez del creyente, pero no nos podemos quedar en ese estado. Tiene que haber una madurez, tiene que haber una madurez en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿y eso de qué depende? Del nivel de sus predicadores, de sus maestros. ¿Qué están enseñando? ¿Qué están enseñando en sus grupos pequeños, en sus reuniones, en sus reuniones del domingo, en la reunión de hombres, de mujeres? ¿Les están enseñando modelos de conducta o les estamos enseñando eh, la, la nueva vida que tenemos en Cristo y el modelo de nuestro Señor a través de todas las escrituras que está retratado? Entonces, tengamos cuidado, hermanos, la línea es bastante delgada y a veces podemos estar incurriendo, que sin querer queriendo, en estas exageraciones. Los pecadores necesitamos escuchar la gracia de Cristo. Algunos temen que la gracia vaya a producir libertinaje, que siempre es un peligro que sea distorsionada de esa manera. Sin embargo, tenemos que hablar de la gracia, tenemos que compartir el Evangelio, tenemos que decirle todos los domingos a los hermanos, recordarles que están reconciliados con Dios, que Cristo ha pagado por nuestros pecados. Nos tenemos que recordar nosotros a diario, diariamente nos tenemos que predicar a nosotros mismos. Entonces,
qué importante, qué importante es que seamos responsables del mensaje que transmitimos en nuestras exposiciones. Hay varios problemas que se han infiltrado entre algunos individuos, ¿no? Y dice Judas 4. El problema es que se ha infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Sin embargo, podemos estar seguros que la predicación de la ley sin gracia va a producir más pecado. Y ahí es donde se vuelve el término legalista. Los mensajes pueden estar cargados de mensajes moralistas y legalistas, donde lejos de poner al creyente en un estado de libertad para amar a Dios, somos libres del pecado, cambian el peso del pecado por otro peso que es una serie de reglas y una serie de actividades que cuando no las cumplen están como con un tufillo ahí, hermana. No vino a orar, no vino a la vigilia, no vino a ayunar, no vino a hacer esto, no sirve, no sirve en un ministerio, no hace. A veces nuestra cultura eclesiástica pone tanto énfasis en el quehacer y no en la obra salvífica y en que somos nuevas criaturas. Entonces, qué importante es el mensaje expositivo, porque la predicación expositiva, porque realmente estamos predicando todo el tiempo, con nuestras acciones, con nuestros gestos, con nuestras palabras. Todo el tiempo estamos predicando un mensaje. Entonces, dice Romanos 5:20, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La ley expone nuestra inutilidad para alcanzar la salvación. Y donde sobreabunda la gracia, cuando no sabemos libres, pero no como un libertinaje para pecar, sino libres para amar, para sujetarnos a nuestro Señor. Entonces, la predicación expositiva nos revela a nosotros los pecadores la necesidad de la muerte y resurrección de Cristo por nosotros. Dice Romanos 5:6, 8. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que aunque todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Los pecadores necesitamos escuchar, recordar en cada una de nuestras reuniones la muerte y resurrección con Cristo. Hemos muerto y hemos resucitado con Él. Y a veces diluimos este mensaje, a veces en el afán de cubrir todas las problemáticas humanas, los lamentos humanos y todo. Olvidamos el mensaje, olvidamos por qué somos iglesia, para qué existe la iglesia, por qué es vital la iglesia, qué hacemos en la iglesia. En el afán de cubrir tantas áreas, diluimos el mensaje. Entonces, en los púlpitos antiguos, con eso vamos terminando, en los púlpitos antiguos, en el mundo angloparlante, es decir, en Inglaterra, hay una inscripción tomada de las palabras de los griegos a Felipe en Juan 12, 20, 21.
Señor, dicen, quisiéramos ver a Jesús cuando subamos a nuestros púlpitos, que haga eco esta petición en nuestras mentes y en nuestros corazones. La gente quiere ver a Jesús. Ese es el por qué predicamos, a quién predicamos, de quién hablamos. Está bien que tomemos, yo siempre digo, la excusa cuando yo enseño algunos cursos, porque eso es lo que he hecho durante los últimos años en llamado ministerial, la excusa cuando yo enseño a las mujeres, ¿no? Hablamos sobre la sujeción, a veces sobre el divorcio, sobre la maternidad, tantas áreas de la vida de una mujer. Esas son excusas, ¿no? Es una excusa para presentar el evangelio, para equiparar todo aquello que nos falta con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, cómo impacta, cómo influye, por qué es importante. Entonces, los problemas humanos yo trato de verlos como una excusa para que el mensaje de la cruz es como que viene y engrana sobre nuestros problemas. Entonces, esa es una habilidad que es desarrollable, que es construible y que estamos llamados a llevar a cabo en nuestros ministerios. Así que ha sido un gusto, hermanos, esta sesión con ustedes. Voy a dejar de grabar y si tienen algún comentario, lo pueden hacer